Hola a todos, en este nuevo vídeo referente a Crystal Reports con Visual Studio vamos a ver cómo podemos crear informes que contengan gráficos. En primer lugar vamos a añadir un nuevo informe a nuestro proyecto, como ya es habitual, agregar nuevo elemento y en el apartado de Reporting seleccionamos Crystal Reports. En este caso vamos a utilizar la opción de como informe en blanco, puesto que el asistente de informes que hemos utilizado hasta ahora no permite la opción de crear gráficos. Entonces le damos a como informe en blanco y nos aparece un informe en blanco con la estructura de secciones que ya hemos visto en los informes anteriores. Como no hemos lanzado el asistente, el primer problema que nos vamos a encontrar es que no tenemos definido el origen de datos del informe. De forma que esto sería lo primero que tendríamos que hacer. Nos tendríamos que ir al menú Crystal Reports y en el apartado de base de datos lanzamos el asistente de base de datos. Esta ventana es similar a la que nos aparecía en el asistente para crear informes. Seleccionamos nuestra base de datos de Azure y para este primer informe vamos a utilizar la tabla de productos que tenemos aquí. Vale. Ahora seguimos teniendo el informe blanco, pero ya tenemos configurado el origen de donde van a venir los datos del informe. Ahora ya podemos insertar un gráfico en nuestro informe. Si volvemos al menú Crystal Reports, en el apartado Insertar, tenemos la opción de insertar un gráfico. ¿Vale? Hacemos clic y nos aparece el marco donde se contendrá el gráfico que debemos insertar en alguna de las secciones. Como podemos ver, no en todas las secciones está permitido insertar un gráfico. Pensad que el gráfico para lo que está pensado es para contener información de resumen, entonces no tiene sentido que haya un gráfico en el encabezado de página, ni siquiera en los detalles ni en el pie de página. ¿Vale? El gráfico lo podremos tener o en el encabezado del informe o en el pie del informe, es decir, a nivel de resumen. En mi caso, para este ejemplo, lo voy a insertar en el encabezado del informe y al hacer clic nos aparecería el asistente de gráficos. Lo primero que tendríamos que hacer en este asistente es seleccionar qué tipo de gráfico es el que queremos mostrar. Crystal Reports tiene un montón de tipos de gráficos, muchísima variedad. Vamos a ver dos sencillos para este primer ejemplo. En primer lugar, vamos a ver un gráfico de barras clásico, vertical, que sería este primer título que llama gráfico de barras lado a lado. Lo segundo que tendríamos que definir son los datos que van a formar parte del informe. Aquí, como vemos, nos muestra la tabla de productos, que es la que hemos seleccionado en el paso anterior, y lo que vamos a representar en este gráfico de barras sería cuántos productos hay de cada uno de los colores, es decir, el número de productos que tenemos de cada uno de los colores. Entonces, en esta sección de arriba, donde pone a cambio de, es donde tenemos que poner qué campo va a determinar las distintas categorías que se van a mostrar en el gráfico, es decir, el eje X, lo que iría en el eje X. En nuestro caso sería el color, es decir, a cada cambio del color queremos mostrar el recuento de cuántos productos hay. Para mostrar el recuento, lo mejor es utilizar el campo identificador. Veis que por defecto nos dice que va a mostrar la suma de los identificadores, pero en realidad lo que queremos es establecer el recuento, por lo que nos venimos aquí abajo, establecer operación de resumen, y decimos que en lugar de la suma queremos el recuento. De esta forma estamos configurando el gráfico para que a cada cambio de color nos diga cuántos productos hay de ese color. En principio, con estas dos cosas, el tipo de gráfico y la configuración de los datos, podemos finalizar el asistente. ¿Vale? Aquí tenemos otras configuraciones de los ejes, distintas opciones, colores, textos, que luego podríamos personalizar una vez hecho el gráfico. Por lo que nosotros vamos a darle a aceptar y vemos que nos ha creado nuestro gráfico dentro del encabezado. La previsualización que muestra en Crystal Reports en esta ventana de diseño no tiene datos reales, no está obteniendo datos reales para hacer esta previsualización. Si queremos ver cómo está quedando el gráfico, sí que podemos venirnos a la vista previa del informe principal. Y aquí sí que vamos a ver el gráfico con los datos reales. Como podemos ver, en el eje horizontal tenemos los distintos colores y en el eje vertical el recuento de cuántos productos tenemos de cada uno de los colores.
También nos ha incluido unos títulos y una leyenda. Esta primera categoría serían los productos que vienen sin color, que el campo color no está informado en la base de datos. Bien, ya tendremos nuestro primer informe básico. Vamos a hacerle algunos cambios para personalizar un poco el informe. Por ejemplo, vamos a personalizar los títulos, que él ha puesto automáticamente a partir de los nombres de los campos, y normalmente pues no es una buena opción porque no quedan títulos demasiado agradables para un usuario final. Y por otro lado también vamos a poner dentro de cada una de las barras el valor concreto, ¿vale? Para que se vea más claramente la información. Entonces nos venimos al informe principal y si queremos configurar el gráfico una vez hecho, pues con el botón derecho tenemos distintas opciones. Podemos dar formato, copiar, podríamos lanzar de nuevo el asistente de gráficos o tenemos aquí una serie de opciones para el gráfico: plantilla, general y títulos. En primer lugar vamos a cambiar los títulos, nos iríamos a esta opción y aquí tenemos los distintos títulos que están apareciendo. Vale, esto sería el título del informe, este recuento de Product ID barra color, y lo vamos a cambiar por un título un poco más cercano a un usuario final, que sería número de productos por color. Luego, en el título del grupo está bien, representa el color del producto, pero el título de los datos, también ese recuento de Product ID, no es muy adecuado para un usuario final. Y vamos a poner, por ejemplo, número de productos. ¿Vale? Y así tendríamos configurados nuestros títulos de una forma un poco más adecuada. Luego, si queremos, por ejemplo, incluir lo que decíamos, el valor dentro de cada una de las columnas, de nuevo con el botón derecho en las opciones del gráfico tenemos este apartado general donde podemos acceder a muchas opciones de configuración. La mayoría de ellas son las que también vemos en el asistente. Entonces, por ejemplo, para esto que os comentaba, podríamos ir al apartado de etiqueta de datos. Le decimos que queremos mostrar la etiqueta de datos, ¿vale? Nos deja de elegir la ubicación, el formato, pero en principio así tendríamos suficiente, ¿vale? Si vamos de nuevo a la vista previa del informe, vemos que ahora tenemos personalizados nuestros títulos y podemos ver de forma más clara cuántos productos tenemos de cada uno de los colores. Bien, con esto tendríamos terminado nuestro primer gráfico. Ahora vamos a incluir en el mismo informe, a continuación, un gráfico de otro tipo, por ver un poco el funcionamiento de otro tipo de gráfico. El segundo gráfico que vamos a insertar en este informe va a ser un gráfico circular en el que lo que vamos a mostrar son las distintas categorías de productos que tenemos y cuántos productos hay de cada una de las categorías. Si recordamos la estructura de la base de datos, las categorías las tenemos en una tabla diferente, no es la tabla de productos, por lo que lo primero que tendremos que hacer es irnos a Crystal Reports, otra vez al asistente de base de datos, y decirle que además de la tabla de productos, también vamos a necesitar la tabla de categorías. Esta tabla, Product Category. La seleccionamos y aceptamos. Nos muestra las relaciones, como hemos visto hasta ahora. Aceptamos y ahora ya sí podríamos insertar nuestro segundo gráfico en el informe. ¿Vale? Nos venimos al tipo y le decimos que va a ser un gráfico circular. ¿Vale? Como hemos dicho, vamos a mostrar las distintas categorías de productos y queremos ver en el gráfico cuántos productos hay de cada una de las categorías. Entonces, lo que configuraríamos o el campo que le daríamos en esta primera parte sería el nombre de la categoría. Es decir, a cada cambio de la categoría yo quiero saber cuántos productos hay. Entonces, para identificar a la categoría, cogemos su campo nombre y es lo que traemos aquí, a cada cambio de la categoría. ¿Qué valor queremos mostrar? Pues de nuevo lo que vamos a mostrar es el recuento de los productos. Es decir, queremos saber cuántos productos, qué porcentaje de productos hay de cada una de las categorías. Tenemos que cambiar la suma, de nuevo por el recuento. Aceptamos. Igual que antes, con estas dos partes ya tendríamos el gráfico preparado. Si nos venimos a la vista previa, veríamos nuestro informe anterior y este nuevo informe
en el que, como podemos ver, aparecen todas las categorías y nos viene representado el porcentaje que tenemos de cada una de las categorías en nuestra tabla de productos. ¿Qué pasa? Que tenemos muchísimas categorías y realmente el gráfico se hace un poco inmanejable. Entonces, una de las opciones que nos da el gráfico circular es limitar el número de categorías que queremos ver. Entonces, si vuelvo otra vez con el botón derecho al asistente del gráfico, cuando hemos seleccionado los datos, tengo esta opción que me marca aquí como n superiores. De forma que yo le puedo decir que solamente me muestre en el gráfico las categorías que tienen más relevancia, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Entonces, si veis, le vamos a decir que queremos ver solamente los n superiores. Dice, n superiores ¿en base a qué? ¿Vale? Por defecto nos pone en base a el recuento que estamos haciendo de Product ID. Eso es lo que nos interesa. Es decir, queremos ver los n superiores según ese recuento, es decir, las categorías que tengan más productos. ¿Cuántos queremos ver? Esa n que significa, por ejemplo, podemos mostrar 10 categorías y luego nos da la opción de incluir todo el resto de categorías bajo un epígrafe, bajo otros, ¿vale? Para ver en el gráfico representado realmente qué porcentaje tiene el resto de categorías. Lo vamos a incluir con ese nombre otros y le daríamos a aceptar y aceptar. ¿Vale? Si volvemos a la vista previa al informe, ahora vemos que es un gráfico un poco más manejable. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea un poquito mejor. ¿Vale? Tenemos un gráfico un poco más manejable en el que tenemos las 10 categorías que acumulan más productos y luego una última categoría de otros en el que vemos que el resto que no pertenecen a esta categoría suponen el 26% de todos nuestros productos. ¿Vale? Igual que en el caso anterior, podríamos o deberíamos cambiar el título por un título más cercano al usuario, podríamos incluir las etiquetas de datos para ver directamente aquí qué porcentaje tienen y configurar los distintos aspectos del gráfico. Y con esto acabamos el vídeo referente a los gráficos, en el que hemos visto dos tipos de gráficos y un poco la configuración básica de ellos.